Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. El doctor Carlos Corián está con nosotros, él es anestesiólogo y justamente vamos a hablar de este tema, cómo cuidarnos antes de una cirugía. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos, doctor? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. El anestesiólogo es como el gran desconocido, ¿verdad? Así es, si todo sale bien, fue el cirujano, si algo sale mal, fue el anestesiólogo. Así es, claro. Y la mayoría de los pacientes les da más miedo la anestesia que la cirugía. La mayoría de los pacientes saben qué va a pasar en la cirugía, pero no saben qué va a pasar en la anestesia, no saben quién es su anestesiólogo, no saben qué va a pasar durante ese tiempo. ¿Tendríamos que conocer a nuestro anestesiólogo Sí, entonces? Lo ideal sería que tuviéramos una valoración no solamente por parte del cirujano, no solamente por parte del internista, sino que hubiera una valoración por parte del anestesiólogo antes, una plática donde podamos aclarar las dudas, donde nos platique, donde nos explique qué va a hacer, cómo va a ser, y como nosotros como pacientes les externemos todas las dudas que podamos tener. Oiga, doctor, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué tipo de anestesia me va a poner? Lo mejor que podemos hacer como médicos, como anestesiólogos, es establecer ese vínculo de confianza con el paciente. Que él, cuando llegue a la cirugía, sepa cada uno de los pasos a los cuales nos vamos a comprometer y qué va a pasar. Y eso nos da tranquilidad como pacientes, evidentemente. Por supuesto. Desgraciadamente... Pero no sucede, doctor. Exactamente. Desgraciadamente, muchas veces pasa que conocen al anestesiólogo al momento, en algunos casos, 5 minutos antes de que sea la cirugía. En el peor de los casos, ya el paciente acostado 3 minutos antes del procedimiento de que, bueno, ya se va a dormir. Eso no debería de ser. No podemos establecer ese vínculo, el paciente no conoce, no sabe. Y es por eso que tiene tanto susto, tanto miedo, tanto nerviosismo de no saber qué va a pasar o cómo va a pasar. Ahorita mencionabas, Doc, el hecho de la pregunta a lo mejor frecuente por parte de los pacientes, ¿qué anestesia me va a poner? Quiere decir que hay varios tipos de anestesia. Así es. ¿Cuáles serían? Ok, dentro de la anestesia existen varios tipos y varias formas. Va desde sedación, que es perder un poco el estado de conciencia, en esos hay varios tipos, va desde algo muy superficial, desde algo muy ligero, hasta estados en los cuales pierde el paciente completamente el estado de conciencia, de que no puedes ya responder, pero él sigue respondiendo sigue respirando de manera espontánea. Pueden ser anestesias regionales, es decir, solo una parte del cuerpo, puede ser regional, de la mitad del cuerpo para abajo, alguna extremidad, brazos o una pierna nada más. Afortunadamente la anestesia se ha ido modernizando. Hoy podemos usar, por ejemplo, ultrasonido para solamente un brazo, solamente una pierna, solo una parte del abdomen. O bien, dependiendo del tipo de cirugía, puede ser anestesia general. Y hoy es mucho, mucho más segura de lo que fue antes. Hace muchos años decían, es que no se puede recibir más de una anestesia cada 6 meses. Hace 40 años eso era cierto. Había medicamentos que eran muy tóxicos, muy dañinos, y que efectivamente eso pasaba. Hoy los medicamentos modernos son muy nobles, son de eliminación muy rápida, que permiten que en circunstancias no habituales un paciente pueda ser sometido a procedimientos quirúrgicos, si es necesario, un día y al día siguiente otra vez y de manera muy segura. ¿De qué depende el tipo de anestesia que utilizan ustedes? Una de las cosas que pasaba hace muchos años, estamos hablando de hace 40, 50 años, las anestesias, la gente les tenía mucho miedo. ¿Y qué pasaba? Era porque la anestesia no siempre era dada por médicos anestesiólogos. Pues eran los dentistas, ¿no? Eran dentistas, eran enfermeros que aprendían a dar anestesias y lo hacían bien. O habían técnicos que aprendían a dar anestesias. Como especialidad, ¿cuánto tiempo tiene la anestesiología? Formada ya obligatoria, que sean médicos como 40 años. Muy poco, doctor. Así es, o sea, 40 años que ya son médicos, que terminan una formación médica, que hacen una especialidad médica en anestesiología. Entonces, eso ha hecho que seamos profesionales, que hacemos esta especialidad, que sabemos cómo manejarla desde un principio hasta un final. Entonces, eso ha cambiado mucho en la calidad y en la seguridad para nosotros, para los pacientes. Entonces, eso cambia mucho todo el contexto.
Mucho tiempo también se decía, en broma era, da la anestesia que mejor te salga. Hoy se permite dar la anestesia que el paciente mejor requiera, la más segura, la que él necesita. Claro. Hoy se puede lo que ahorita platicábamos, se puede personalizar. Ahí la importancia de la plática preanestésica, ahí la importancia de una valoración. A ver, ¿qué va a necesitar? ¿Cómo es? A ver, necesito conocer sus antecedentes. ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué medicamentos toma? ¿Qué antecedentes hay en su familia? Y con base a todos esos antecedentes, puedo tomar la mejor decisión para usted. Puedo decidir qué tipo de anestesia. Necesita anestesia general, necesita anestesia regional. Puedo dar una combinación de anestesias. ¿Qué medicamentos son los que mejor pueden funcionar para su caso? ¿Cómo puedo planear la analgesia para después de su cirugía? Porque aparte, no solamente, como anestesiólogo, no solamente nos encargamos del momento de la cirugía. Nuestro papel debería de ser medicina perioperatoria, es decir, desde antes de la cirugía. Antes, durante y después. Así es, desde antes, ok, yo lo valoro al paciente 1 semana, 2 semanas antes de la cirugía. Y si yo detecto factores de riesgo, tratar de modificarlos. Oiga, usted fuma, usted toma. Al lugar algunos que puedo modificar, no puedo modificar la edad, por ejemplo. No puedo modificar a lo mejor el peso en ese momento. Pero sí, si yo sé que toma ciertos medicamentos, ¿sabe qué? Vamos a ajustarlos de esta forma. A lo mejor usted toma algún anticoagulante. ¿Sabe qué? Vamos a ajustarlos de esta forma porque en su cirugía puede sangrar de esta forma. A lo mejor hay algunos que yo no maneje, pero sí puedo ponerme en contacto con su médico tratante. Oye, fíjate que está tomando este medicamento. ¿Cómo lo ajustamos para que en su cirugía le vaya de la mejor forma? ¿Sabes qué? Este paciente tiene una arritmia. A lo mejor puedo comunicarme con su médico cardiólogo. Oye, el paciente Juanito toma este anticoagulante, toma este antiarrítmico, pero se tiene que someter a una cirugía ortopédica. ¿Cómo podemos ajustar sus medicamentos para que en esa cirugía, que es completamente diferente a lo que tú ves, ajeno al corazón en este caso, le vaya lo mejor posible? ¿Y cómo hacemos para que después de esa cirugía le vaya lo mejor posible? Los estudios preoperatorios que nos solicitan a los pacientes, ya te vas a operar, en fin, hasta estos estudios, ¿esos resultados ustedes como anestesiólogos también lo ven? Sí, nosotros los vemos, nosotros los revisamos y si identificamos alguna circunstancia, tratamos de hacer alguna modificación para modificar los riesgos y tratar de evitarlos o tomar medidas a partir de ellos. Si vemos que esté anémico el paciente, tratamos de tomar algunas decisiones, pero de ahí la importancia de la valoración para tener tiempo para poderlos modificar. Si yo los veo 5 minutos antes de la cirugía, pues difícilmente voy a poder tomar una decisión asertiva con respecto a ellos. Doctor, creo que hay muchos mitos. Ya estás en la edad en la que no aguantas una cirugía. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la edad? No hay una edad. No hay una edad. No hay una edad. Hoy los anestesiólogos estamos preparados para ese tipo de pacientes. Hoy la formación que tenemos nos permite ver y atender pacientes prácticamente de cualquier edad. Haciendo una planeación cuidadosa, adecuada y tomando las medidas pertinentes, se puede hacer. Alguna vez, siempre pongo el caso, un paciente ya mayor, 94 años, iba a entrar para un procedimiento dental, no muy grande. Uno de sus médicos dijo, no puede entrar porque ya está viejito y no va a aguantar la anestesia. Un año después, ese mismo paciente, por lo que no se le hizo del procedimiento dental, tuvo un absceso, se le fracturó la mandíbula. ¡Qué barbaridad! Y se tuvo que operar de urgencia. Y no pasó nada con la anestesia. Y de todas maneras, entonces, no era lo mismo entrar al procedimiento electivo, bonito, chiquito, programado que a una urgencia. Que entrar a una urgencia un año después. ¿Ustedes como anestesiólogos están todo el tiempo con nosotros como pacientes? Así es. Nosotros desde el momento que entra a sala, nosotros entramos, monitorizamos al paciente, estamos con ustedes hasta el momento que termina la cirugía y que pasa al área de recuperación. Hoy día también, de las cosas que han cambiado, por ejemplo, uno de los miedos es, híjole, ¿qué voy a sentir o qué voy a pensar en la cirugía? Sobre todo en anestesia general. Hace como 15 años salió una película que se llamaba Bajo Anestesia, de que, híjole, voy a tener recuerdos o me voy a acordar o qué pasa en la cirugía. Hoy hay hasta monitores para saber qué tan dormido está un paciente en la cirugía. Entonces monitorizamos
corazón, presión arterial, cantidad de oxígeno en la sangre, hasta la actividad cerebral, para saber si el paciente está dormido, qué tan dormido y qué tanta anestesia debo de ponerle. Durante toda la cirugía. Durante toda la cirugía, para saber qué tan dormido está uno. Sí. Entonces, ni ponerle tan poquita ni tan poquita que esté despierto y se pueda acordar o tener recuerdos, ni tanta que esté demasiado dormido y que le esté dando más medicamento de lo que el paciente necesita. Porque ese es uno de los sustos, ¿no? Póngale mucho que no me vaya a doler. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si le pone mucho? Hoy no día es los necesario? medicamentos son bien nobles. O Siendo sea, sinceros, no me voy a quedar en la anestesia. no. Hoy no. Que esa es una frase que era muy recurrente. Los medicamentos antiguos, Sí. híjole, probablemente habían 2, 3 No, sí habían medicamentos. muchos pacientes que se quedaron en la plancha. En la ¿no? plancha. Lo decían Yo tal creo, cual. yo creo que en aquellos tiempos intervenían parte de los fármacos, parte de la preparación del personal, que era lo que le decía. Muchas de las personas que daban anestesias No no tenían. necesariamente eran médicos formados como anestesiólogos, sino eran personas que sabían dar anestesias. Se cuentan situaciones anecdóticas muy Sí. feas, que bueno, que no vale la pena No. recordar, pero ¿cómo se llama? Hoy día los médicos que entran son médicos especialistas. Tenemos muchas preguntas, qué bueno, las seguimos recibiendo. Muchísimas gracias. Hablando de anestesia, del anestesiólogo que hoy nos acompaña, Carlos Corián. Rosendo Quirós te pregunta que qué diferencia hay entre la anestesia raquídea y la epidural. Ok, cuando hablamos de anestesia regional, hablamos de varios abordajes, pueden ser de plexo, como les comentaba hace un rato, o la raquídea o epidural es cuando hablamos de que decimos tradicionalmente de la cintura o de para abajo, es decir, con un abordaje a través de la médula espinal, damos un piquete para poner el medicamento, para bloquear las fibras sensitivas que van desde cierta altura hacia abajo. La raquia, como antes se le decía, es lo que le llamamos el bloqueo subaracnoideo, que es llegar hasta el espacio con una aguja muy, muy delgadita, mucho más delgadita que una aguja de insulina. Que entra a través de las vértebras. Entre las vértebras más inferiores, ya donde no hay médula como tal, y dejamos ahí una dosis de medicamentos, habitualmente una dosis única. Cae en un líquido, que ese líquido baña y anestesia directamente a la médula y no permite la conducción nerviosa. Entonces viene la señal, se estimula, por ejemplo, se va a hacer una artroscopía, viene la señal, llega ahí y ya no conecta hacia el cerebro. Ok. Esa es una, ya no se transmite la información, entonces ya el cerebro no la registra. Ok. En la epidural es prácticamente la misma intención, solo que la aguja es un poco más gruesa y queda ligeramente por arriba. Y lo que hacemos es, en ese caso, es una membrana superficial que buscamos la misma intención. Para fines prácticos, el abordaje es el mismo, solo que son diferentes estructuras en las cuales se aborda. ¿Cómo saber, perdón, cuándo poner una y cuándo otra? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende muchas veces el tiempo, el tipo de cirugía, el tiempo que va a durar el procedimiento. Ok, perfecto. Rodrigo Bustamante, doctor, ¿hay riesgos específicos teniendo en cuenta mi salud, edad e incluso también los medicamentos que tomo? Sí, por supuesto, de ahí la importancia de la valoración. Ok. Ahí en la valoración yo puedo considerar qué tipo de paciente es, qué edad tiene, qué riesgos puede tener con base en ello, qué medicamentos toma, qué enfermedades tiene y con base en ello tomar la decisión de qué medicamentos continuar, qué suspender, qué ajustarle. Puedo tomar la decisión de qué tipo de anestesia es la que más le conviene, obviamente siempre platicando con el paciente. Ok. Y con base en ello, decidir cuál es la mejor alternativa para ello. Como hace un rato preguntaba, ¿hay algún paciente que no se pueda anestesiar? Realmente todos se pueden hacer, siempre y cuando haciendo una valoración adecuada y una planeación para ese paciente en ese momento. Rosalba Medina, doctor, en caso de no necesitar anestesia general, yo que soy muy nerviosa, que si le pueden administrar algún tranquilizante. Depende del procedimiento que se le vaya a realizar, Sí. se decide. Pero sí, por ejemplo, si algo que yo hago, por ejemplo, mucho son resonancias magnéticas. La resonancia magnética se considera un procedimiento no invasivo, pero desafortunadamente hay muchos pacientes que sufren ansiedad, que sufren claustrofobia. Entonces muchas veces hay que pasar a un procedimiento de sedación Antes de meterlos a hornear, dicen, ¿no? Exactamente. Parece que entras al horno. Exactamente. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esas situaciones no se da una anestesia general, se hace una sedación.
o en muchas ocasiones, por ejemplo, en un procedimiento de anestesia regional, no sé, una artroscopía, que no va a ser anestesia general, sí se les puede ofrecer al paciente, ok, va a ser anestesia regional, pero no solamente es esta parte, no solamente la regional, te puedo ofrecer también sedación, que estés tranquilo, relajado. Pero consciente. Consciente, Ok. o sea, te voy a hablar, oye, Amelia, ¿Vas a contestar? ¿vas a contestar? Ok. Si yo te dejo de hablar, Me das vas a estar sueño. dormidito. Si yo te hablo, vas a tener la capacidad de contestarme, Ok. pero si te dejo de hablar, vas a estar dormido. Y muy probablemente, por el tipo de medicamentos que voy a usar, muy probablemente no te vas a acordar de mucho de lo que pasa ahí. Te vas a acordar cuando llegamos a la sala, probablemente te vas a acordar hasta que estemos en recuperación. Exactamente. Laura Moncada nos escribe, ¿cómo puedo tener la seguridad de que voy a estar bien durante la anestesia? Híjole, saber que vas a estar bien es difícil asegurarlo. Puedes estar segura que las personas que van a estar ahí van a hacer lo mejor posible para que lo estés. Que van a poner todo su conocimiento, que van a poner todo su saber, todo su hacer para que estés bien. En la cirugía pueden haber muchos imprevistos, tanto quirúrgicos como anestésicos. Hay medicamentos a los cuales nunca has estado expuesto. Hay situaciones a las que nunca has estado expuesto y que no sabemos qué puede Una pasar reacción. o cómo pueden reaccionar. Ok. Pero si estás con personas entrenadas, capacitadas, en un lugar seguro, puedes tener la seguridad de que quienes están ahí van a hacer lo mejor o van a intentar hacer lo mejor Ok. por tu seguridad. Norma López, ¿por qué da tanta sed después de una cirugía? Híjole, de ahí empezamos con los temas del ayuno. O sea, Ajá. una de las cosas que siempre Hay que llegar decimos. en ayuno, ¿de cuántas horas? Las guías han ido cambiando Sí. a lo largo del tiempo. Tradicionalmente antes eran 8 horas, así, a rajatabla, así Sí. de no comas ni tomas Sí. absolutamente nada. Entonces, de entrada son 8 horas que no debemos comer. Son 8 horas a sólidos, es decir, no comas absolutamente nada. Han ido cambiando, se ha visto, hay nuevos protocolos en los cuales se ha visto que hasta 2 horas antes del procedimiento se pueden tolerar tomar líquidos, Ok. agua, líquidos claros, té. Hay quienes llegan incluso hasta considerar el café negro sin lácteos, lo llegan a considerar como líquidos claros. Hay unos protocolos para ciertos procedimientos, para ciertas cirugías y bien establecidos, donde les dan ciertas bebidas incluso con ciertas cargas de glucosa, porque han visto que les va muy bien después del procedimiento. Entonces eso ha cambiado y ha modificado, porque uno, tienen menos sed después de la cirugía, Ok. entran menos ansiosos los pacientes. Es diferente que el que anda trabajando todo el día, a lo mejor no comió en todo el día y ni cuenta se dio, a diferencia que te dicen, no comas, que a los 10 minutos ya estás, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Claro, lo prohibido siempre es atractivo. Exactamente, ¿Qué entonces le empieza vamos uno a con la hacer? ansiedad. Sí. Entonces, el simple hecho que puedas tomar un poco de líquidos cambia mucho esa sensación de estrés y de ansiedad. Entonces, el hecho que puedes tomar al menos agua hasta 2 horas antes, pero depende ahí nuevamente el tipo de cirugía, el tipo de paciente y ahí la importancia de platicarlo antes. Y poniendo así mucho énfasis es en qué está tomando el paciente y en sus antecedentes. Hoy que están, por ejemplo, tan de moda los medicamentos, los GLP-1, para bajar, por ejemplo, de peso, tipo semaglutida, todas esas inyecciones para bajar de peso. Por ejemplo, se ha visto que ellos tienen retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, por ejemplo, esos pacientes, 8 horas de ayuno a veces no son suficientes. O sea, padecen estreñimiento esos pacientes. No tanto estreñimiento, sino como el mecanismo de acción del medicamento hace que el tránsito intestinal vaya más lento, el vaciamiento gástrico no es el mismo. Entonces, tradicionalmente decíamos 8 horas, Ajá. estos pacientes a lo mejor Requieren necesitan más. 12. Claro. Entonces, ahí la importancia de vamos a platicar, vamos a conocernos, vamos a saber qué tomas, Claro. qué enfermedades tienes, porque algunos lo toman con indicación, algunos nada más lo toman porque pues, está de moda y quiero bajar unos kilitos para la fiesta que tengo en 15 días. Claro. Exactamente. Y hay que tomar en cuenta todas las indicaciones previas a la cirugía porque podría ser riesgoso si no Así llevamos es. este ayuno. Así ¿no? es. Claro. A seguir. Doctor, muchísimas Indicaciones. gracias. ¿En dónde lo podemos localizar? Yo soy anestesiólogo, entonces andamos de aquí No para tienen allá. consultorio No como tenemos tal. consultorio Claro, como ¿para tal, qué? Claro. pero pues ahí sí, mi teléfono es el... teléfono. Así es el 442-110-9915 y mi correo electrónico es cgorianl@gmail. Entonces, A ver, otra vez el teléfono. 442.
110-9915. ¿Yo puedo pedirle a mi cirujano que me anestesie usted o el que yo quiera? Es complicado. Es complicado. Normalmente ya están... Normalmente los equipos de trabajo ya están conformados. Ok. Mi cirujano ya sabe cómo trabajo, yo ya sé cómo trabaja mi cirujano, entonces ellos ya tienen una dinámica de trabajo. La mayoría de las veces ya saben cómo trabajar. Ya es un equipo. Ya es un equipo. Perfecto. Pero siempre existe la posibilidad de que ellos puedan establecer esa relación, por ejemplo, si necesita la valoración, sí puede usted platicar con su cirujano. Oye, hay la posibilidad de que yo platique con tu anestesiólogo antes. Muy probablemente su anestesiólogo no te va a tener tampoco un consultorio. Ajá. No va a tener un consultorio, pero lo pueda ver en el mismo espacio físico. Exactamente. Ok. Y ahí pues la comunicación entre paciente y médicos Es indispensable. para Así la es. tranquilidad de nosotros como pacientes, que no entendemos muchas cosas de ustedes. Así pero es. saber que ustedes sí lo saben y saben qué es lo que tenemos nosotros para poder tocar la anestesia, el tratamiento, el seguimiento postquirúrgico también de manera adecuada. Así es. Perfecto. Doctor Carlos Corián, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, te agradecemos mucho. Y bueno, quedan como muchas preguntas, ¿no? Porque Ay, hay sí. personas que se tardan tanto en despertar de la anestesia. Pero bueno, en otra ocasión seguiremos platicando Será un placer. de este y de muchos otros temas. Por lo pronto nos vamos. Oye, ¿qué canción? La flor de la canela, ¿no es una belleza? Bueno, pues Prudencio y Jesús, que están aquí con nosotros, la van a interpretar. Adelante, chicos. Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río a la Alameda. Déjame que te cante, morena. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño del viejo puente del río a la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisuras y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda. ¡Bravísimo! No, bueno, qué gran interpretación y gracias de nueva cuenta por estar aquí con nosotros en Aquí en Confianza, Prudencio, Jesús, gracias por estar aquí. E independientemente de conocerlos a ustedes en este ámbito artístico musical, también en el literario. Hoy nos vienen a hacer la presentación de un libro. Cuéntenos, por favor, de él. Ara, muchísimas gracias y por darnos el espacio. Los dos les agradecemos a todo el equipo. Por favor, gracias por el espacio. Sí, vamos a presentar Sagrada Familia. Ajá. El maestro Prudencio nos va a dar los detalles del interior del libro sin spoilearlo, como le dicen ahora. Porque, Es correcto, para que nos deje con ganas de para que nos deje con averiguar ganas. más. Esto se va a presentar el jueves 16 de octubre Ajá. en el auditorio del CEAR Francisco Muñoz. Esto es a las 18 horas, entrada libre. Ah, perfecto. Así que no cuesta nada, nada más hay que irse a divertir porque no es una presentación protocolar. Perfecto. Siempre hacemos desorden nosotros en las Que presentaciones. se divierte uno más así, ¿verdad? Correcto, hay que no divertirse. siguiendo reglas. No siguiendo reglas, va a haber cosas interesantes, vale la pena. Pero ¡Qué maravilla! Yo dejaría al maestro A Prudencio. ver, maestro Prudencio, Bueno. cuéntenos por qué esta pregunta. De inicio, para nuestros amigos de radio, acabamos de ver la portada del libro y tal cual es la Sagrada Familia. Pero hay una pregunta ahí, el por qué no me lo dijiste, abuela. Es correcto, exactamente. Yo escribí este libro por dos razones. Ajá. Porque cuestiono a la familia como producto del amor
La familia no necesariamente es producto del amor, al contrario, a veces resulta algo terrible para el ser humano. Entonces es una suerte de protesta contra ese esquema que tanto se dice, con amor todo se resuelve. Sin embargo, sí considero que la familia es una gran oportunidad que nos da la vida donde se pueda ejercer el amor, que es cosa muy distinta. Claro. Y por otro lado, pues el contenido Sagrada Familia, ese cuestionamiento que hago al excesivo valor religioso, donde todo se debe dejar en manos de Dios. Esa es también polémico, pero al final del día muy real. Sí, exactamente. Eso es básicamente lo que se dice en este libro, a partir de 9 narraciones, 3 realizadas en la Ciudad de los Templos, que es como yo llamo a Querétaro, 3 en el Distrito Federal y otras 3 en Bolivia. Eso es todo en realidad. Y que ahorita de lo que estaba mencionando, maestro, hay diferentes tipos de familia. Puede ser las familias de donde venimos realmente, mamá, papá, nuestros progenitores, pero hay familias que construimos y familias que buscamos justo esa adaptación o esa manera de poder llevarnos bien o tener más cosas afines sin ser de sangre. No Correcto. sé si justo de eso también puede. También trata precisamente cómo sociológicamente hay varios tipos de familia, la familia integrada, reintegrada, la familia homoparental, hay muchísimos nombres, 8 fundamentalmente, y yo añado uno, que es la familia en ruinas. Sí, que es terrible. Hay muchísima gente que vive en una familia hecha a pedazos y eso es sumamente trágico, sobre todo en la infancia, ¿no? Donde tienen que seguir en esa especie de trinchera de guerra. Es horrendo. Por eso escribí el libro. Y esto, a quienes vayamos a leer el libro, nos ayudaría de alguna manera a, pues no sé, ubicarnos, identificarnos si somos o no de ese tipo de familia, nos va a dar tips para poder seguir en la vida con ese tipo de familia. ¿Qué podemos encontrar y a quién va dirigido? Pues va dirigido a un público, digamos, adulto, absolutamente más arriba de los 18 años, y por supuesto que va a encontrar el lector muchas historias que le pueden servir como tip. Para no cometer ciertos errores, sobre todo con respecto a lo que es la autoridad irracional. Híjole, qué fuerte, pero lo repito, qué real. Al final del día, este tipo de lecturas también nos hacen reflexionar, nos impactan un poco y nos hacen cuestionar ciertos lineamientos de educación, de credo, para poder avanzar y salir de lo que es la costumbre, de lo que es el mandato, de lo que es lo que normalmente debemos hacer. Y es el deber ser cuando, pues yo diría que podríamos nosotros tener una elección. Correcto, así es. El mandato divino en el caso de la familia es el mandato de la mujer, porque ellas definen pero así les todo. va mejor, maestro, ¿no? No, sí, juega. La mujer así es el rol. Te toca ir también para que descubras a qué familia pertenece. Híjole, yo creo que le puse palomita a todas las que acaba de decir el maestro. He formado parte de todas esas familias. Sí. Y recordarles a nuestra audiencia en dónde van a estar presentes para dar a conocer este libro. Correcto. Es jueves 16 de octubre en el auditorio del CEAR, que es ahora, hay que mencionar su nombre, Francisco Muñoz. Esto va a ser a las 18 horas y es entrada libre y no es protocolar. Así que hay que irse a divertir porque hay que interesarse por los libros. Exactamente. Y retomando lo de la música, ¿en dónde los encontramos para poder en redes sociales seguirlos, por favor? Estamos en redes sociales, igual que el libro, ¿eh? El libro lo encuentras ya en Amazon, lo puedes encontrar ahí. Y Prudencio y Jesús están en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Facebook y demás. Ahí los estaremos buscando para seguirlos y para estar al pendiente de las presentaciones musicales y en esta ocasión de la próxima presentación literaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias. Linda, muchas gracias. Gracias por venir. Muy amables a los dos. A ustedes, y oigan, Amelia, vamos también a conocer un poquito cómo nos podemos comunicar con las personas con discapacidad. Esa es la entrevista que viene. Comunicación con personas con discapacidades, el tema que vamos a tocar con Rosario Méndez. Ella es especialista en desarrollo neurológico. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida. Encantada Qué gusto de venir con ustedes, a pesar de la lluvia. Sí, sigue lloviendo. Ya, todo el mundo nos dice, Ay, que sigue Dios mío lloviendo. santo. Ni modo. Ni modo, paraguas, Así señores, que a sacar trabajar Es como paraguas. Londres, ¿se das cuenta? Dale, exactamente. Muy londinenses.
Salgan con un paraguas por Por pronto, favor. porque sigue lloviendo, ¿verdad? Sigue lloviendo. Chispeando. Sí, exacto. Vamos a ver cómo podemos comunicarnos con personas que tienen qué tipo de discapacidad. Mira, discapacidad no es solamente las personas que tenemos, que conocemos con silla de ruedas y demás, ¿sí? Discapacidad puede ser el que yo no me puedo comunicar contigo por alguna circunstancia. ¿Se acuerdan que hablamos del mutismo selectivo? De esos niños que de repente no se pueden comunicar. Contigo no habla. Exacto. Y entonces, ¿cómo podríamos acercarnos, por ejemplo, a una persona que está postrada en una cama, entubada, no puede hablar, dice un traqueostomía y no puede hablar? Es una forma fácil, de alguna forma, hablar con ellos. Mira, nosotros usamos, por ejemplo, que es muy sencillito. Para nuestros amigos de radio son como tarjetoncitos. Como tarjetas que son pictogramas. Okay. Los pictogramas en cualquier lado los pueden déjalos encontrar. ahí quietecitos para que los podamos tomar en la cámara. Ahí está. Ahí está. Mira, por ejemplo, dice hola, ¿sí? Pero cuando tú le haces una pregunta específica al niño, acuérdense, pregunta específica, respuesta exacta. Sí, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ¿te gustó la comida? ¿Sí o no? Está la palomita y está el tache para nuestros amigos de radio y ellos eligen. Pero resulta que tenemos una persona invidente. Entonces, la persona invidente puede utilizar con textura. Ay, qué maravilla, la palomita o el tache. Exacto. Correcto. Esto está hecho por pedagogas que trabajan con nosotros, que nuestros niños con discapacidad de daño neurológico severo no hablan, pero sí entienden y sí te ven. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues de alguna forma tratar de hacerlo. Sí tenemos niños invidentes, que es importante tener, que ellos sientan la textura, y eso les permite a ellos comunicarse contigo. Amigos de radio, hagan de cuenta que es un tache y una paloma. Con una textura y una palomita, pero con texturas diferentes, y ellos van a aprender. Exacto, ellos los van aprendiendo. Con una persona que sabe, entiende lo que está sucediendo, por ejemplo, lo que les decía en un hospital, una persona que no se puede comunicar con nosotros, esto podría ser muy fácil como preguntarle, ¿vino el médico? Sí, no. ¿Sí? Para que podamos estar entendiendo. A veces los pobres se mueren de la ansiedad de decirte con los ojos y no le entiendes. Claro. Exacto. Entonces, unas cosas tan sencillas como, por ejemplo, gracias, que también es importante. Les enseñamos a los niños a decir gracias. También le decimos adiós. Cuando trabajamos con ellos es importante que entiendan que ya se terminó el momento, ya los saludamos, ahora les decimos adiós. Termina con un adiós, claro. Bueno, ahora imagínate la persona que tiene los sentimientos elevados y no sabe cómo decirte qué le pasa. Entonces, hacemos estos pictogramas que son muy sencillos, pero son muy poderosos, ¿no? Es como la carita feliz, amigos. Ándale, exacto, triste, estoy enojado, estoy feliz, amoroso, ¿sí? Estoy cansado. O sea, este tipo de cosas que para las personas podrían ser algo muy sencillo. Los niños, por ejemplo, no saben identificar sus sentimientos, no te saben decir cuáles son sus sentimientos. En el momento que tú les pones algo que puedan decirte qué es lo que les pasa, lo pueden identificar tan fácil con una carita feliz o con una cara enojada. Pero sí es importante que los enseñemos, una, a que identifiquen sus sentimientos y la otra, a que lo puedan expresar. Rosario, pero nos pasa a los adultos. También. Hay que ponerlos en el refri, señores. ¿Qué tipo de pictogramas, por Dios, ahora yo cómo estoy, no sé. Identifica. Exacto. ¿Qué es estar harto? Estás enojado, estás enojado. Estás cansado. No puedo. Exacto. Y a veces nos cuesta muchísimo trabajo intentar decir las palabras adecuadas, pero necesitamos expresarlas. Con los niños pasa con muchísimo más razón. Mira, nosotros los hacemos. Qué bueno que nos trajiste el lado jumbo. Ay, qué belleza. Sí, el lado jumbo, porque nuestros niños a veces tienen problemas visuales. Claro. Entonces no pueden identificar, ¿no? Entonces, otra vez y fíjate que tiene pero un poquito de textura, por decirte, ¿sí? Entonces, como foamy, que los podemos hacer en casa. En casa, sí, claro. Y hasta puede ser parte de la convivencia en la familia, con la familia. Vamos a hacer unos carteles. Ándale, en tus sentimientos, en tu forma de hacer que florezcan estos enojos que de repente no entendemos, bueno, pues y que también puedes tienen expresar, textura, porque esto es como cartulina corrugada. En esto de las emociones que mencionabas, me parece que podría ser maravilloso tener
las opciones para que el niño pueda poner, bueno, niño o adolescente a lo mejor, o la mamá que está harta ya del marido y de los hijos, me han contado. hasta ya, por Dios, déjame, te pongo que estoy ya hasta el copete. Sí. O sea, quiero tranquilidad, dame 10 minutos. Exacto. Y yo creo que deberíamos nosotros los adultos yo ya aprendí varios. De entender qué es lo que nos pasa de repente y que luego no los podemos expresar, ¿no? Entonces, esto es una herramienta súper buena que nos puede ayudar no solamente a la familia, como hemos estado platicando, sino a las personas con discapacidad. Claro. Las personas con discapacidad también tienen el derecho de decirnos qué les pasa. Estamos hablando de cómo comunicarnos con personas que tienen algún tipo de discapacidad y ya caímos en la cuenta que todos podemos mejorar la comunicación. Rosario, síguenos platicando de este material. Por ejemplo, contar un cuento. Mira, este cuento que es, lo conocemos todos, en algún momento lo hemos recibido, ¿no? La diferencia que hay en este material es que tiene pictogramas adentro. Ajá. Cuando hay pictogramas, le permite al niño sentirse integrado porque no lee, no entiende lo que estás leyendo porque son puras letras, para él no significa mayor cosa. Pero si tú lo integras a través de las imágenes y le vas contando el cuento, te permite que el niño se sienta integrado. O sea, están las letras de cada una de las imágenes. La idea que se pueda hacer, como lo habíamos platicado, es que al final de cuentas los niños dejen de ver la imagen y vean las letras y aprendan a leer por asociación de imagen. ¿Para qué tipo de problemas neurológicos recomiendas este libro? Mira, esto lo puede utilizar cualquier niño, un niño chiquito que apenas esté integrando, aunque no tenga ningún problema. No tenga ningún problema, porque lo estás integrando a la lectura, te puede servir súper bien. Un niño que tiene una discapacidad, como los niños que nosotros atendemos, lo que hacemos es que ellos se sientan integrados a lo que tú estás haciendo. Entonces, estos libros les permiten a los niños entender lo que tú les estás platicando a través de las imágenes. Y que vienen también con tarjetas. Con tarjetas. Estas fíjate que son súper buenas porque te ayuda a apoyarte. Puedes contarles el cuento, como, ¿se acuerdan cuando éramos pequeñas que de repente, bueno, tú no porque tú eres muy chiquita. También te contaban cuentos. Que de repente la mamá o la maestra sacaba una imagen y de esa imagen partía los cuentos. Bueno, hagan de cuenta que es estos pictogramas que tenemos aquí nos permite involucrar a las personas para que se sientan contentas. Lo que hacemos nosotros es a través de esa tarjeta que les estamos mostrando a los niños, es utilizarles, contarles la historia. Exacto. Entonces, les queda genial, de veras es un material súper bueno. Y nos vuelve creativos como papás o como maestros. Claro, porque de repente ya se nos queda la idea de que, bueno, ya no sé ni qué decirles, ¿no? Esto nos permite a nosotros trabajar con un programa muy interesante que les decía yo, que se llama comunicación alternativa o aumentativa, que es aumentativa cuando tiene alguien un problema de lenguaje, no logramos entenderle, y los pictogramas nos permiten apoyar ese lenguaje con ese niño. Y cuando es alternativa es cuando de veras no puede hablar la persona y los pictogramas nos permiten que ellos se comuniquen. Ahora hay pictogramas de muchísimas cosas. De veras, es una maravilla los pictogramas. Porque estos libros, evidentemente, ya vienen impresos y demás, pero nosotros hasta podríamos hacerlos. En el internet puedes buscar pictogramas y ahí te encuentras cantidad de material que te pueda ser útil. Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado a nosotros con la experiencia que tenemos con niños con discapacidad en el hospital? Nos ha pasado que los niños están en el hospital y el mamá se tiene que ir al baño, se tiene que ir a comer, alguna cosa, y lo deja 10 minutitos solo. Llega la mamá y no sabe si el doctor pasó, si le pusieron alguna inyección, si dio alguna indicación. Claro. Hay pictogramas que le permiten que la mamá tenga esas imágenes impresas y el niño le pueda decir, mamá, vino un doctor, la enfermera me puso una inyección, me dieron un medicamento, se llaman pictogramas. Nos pueden servir para muchísimas cosas. Hay pictogramas en todos lados, como ahorita te decía, el simple alto. Es un pictograma. El símbolo que ya lo ubicamos. Exacto. Ya sabemos que ese material es toda la señalización que vemos, vuelta a la derecha, el tope, todos esos son pictogramas. Solo que hay pictogramas enfocados a.
¿no? Entonces, lo que les pido, lo que les sugiero es busquen pictogramas para lo que ustedes necesiten, para que estos pictogramas les permita comunicarse mejor con la persona que está a nuestro lado, que es lo que más importa, ¿no? Me surgieron muchas dudas con adultos que me gustaría algún día tocar ese tema. Claro. Porque hay adultos o habemos adultos que no nos podemos comunicar con otras personas con un IQ normal o superior inclusive, que dices, no le entiendo. Que es, ahorita que decías preguntas concretas para un sí o no. Exacto. Tantos malos entendidos que vas o vienes, bueno, ahí nos vemos y nunca sabes si va a venir o voy a ir yo. Nos pasa, ¿no? Sí, como sí nos adultos. pasa. ¿Sabes qué? Que no sabemos comunicarnos correctamente. Así es. Damos por hecho muchas cosas. Sí, y ahora con el teléfono hemos dado muchas cosas por hecho porque ponemos un emoji. Sí, una carita que no sabe si está enojado, contento. Exacto, o mandamos alguna frase y tú la interpretas de una forma y la persona que te lo mandó con otra intención. Sí. Entonces y tú le diste otro significado. Exacto, entonces estamos perdiendo esa comunicación que debe haber y de veras que ojalá la puedan utilizar, pero en las personas con discapacidad de veras hagan el intento. Se pueden comunicar de manera diferente. Rosario, muchísimas gracias. No, ¿En dónde podemos localizarte? Estamos en el 442-212-2459 en el Centro de Atención para Niños con Daño Cerebral. Así los encontramos. Así los encontramos. Centro de Atención para niños con daño cerebral. 442-212-2459. Muchísimas gracias. Es hora de hablar del boteo Teletón, así es que con esta entrevista continuamos, porque si usted tiene la dicha de tener sanos a toda la familia, hay o habemos otros que no, y entonces necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Con esto continuamos. Jimena, qué gusto enorme tenerte aquí en el programa. Vienes del área de recaudación del Hospital Infantil Teletón, pues que sabemos que es de oncología. ¿Qué están haciendo? Cuéntanos. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme nuevamente. Yo ya me siento parte de aquí. Ya eres parte, claro. Muchísimas gracias. Pues estamos ya a días del evento Teletón. Ya es este sábado 11 de octubre. Ya estamos súper listos. Ya pasado mañana. Sí. ¿Qué va a haber? Estamos a días. Va a haber muchísimas cosas. Vamos a tener desde las 10 de la mañana una activación con Grace. Vamos a tener la carrera de botargas, el botargatón, que va a ser desde las 11 de la mañana hasta mediodía. Ya tenemos 27 botargas registradas, entonces estamos muy contentos. ¿Quién quiere participar? ¿Qué tiene ¿Todavía que hacer? puede sumarse? Ya cerramos inscripciones, ya Okay. cerramos inscripciones Ya para poder atender súper bien a las que ya tenemos inscritas. Muchísimas gracias a todos por haberse sumado, a la Politécnica de Santa Rosa que nos ayudó muchísimo con esta organización. Vamos a tener varios artistas invitados, pueden ver todos los artistas en las redes del hospital y ese día también van a poder traer su bote Teletón a depositar. Perfecto. Sí, vamos a estar haciendo esta transmisión simultánea con el evento Teletón de Ciudad de México para ir justamente monitoreando la meta. ¿De qué hora, cómo va a estar el asunto? Es desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Vamos a tener también muchos puestos de comida. El grupo de Fusión Mujer se sumó también con nosotros para esto. Entonces vamos a tener mucha comida, por eso no se preocupen, van a estar muy consentidos. Van a poder también comprar su playera del evento Teletón, que dice justamente Teletón cambia todo. Entonces va a estar muy padre todo. Y mira que ha cambiado. Sí, ha cambiado hasta la fecha del evento. Por supuesto, hasta la fecha, porque seguimos era en haciendo diciembre y ahora ya se nos adelantaron. Sí, va a ser en octubre. En el hospitalito, ¿qué cambios hemos visto? Pues le cambiamos la vida a muchísimos, tanto padres de familia que tienen la oportunidad de darle la atención de calidad a sus hijos que tienen algún diagnóstico de cáncer, como la vida de los pequeños que atendemos, porque ya les había platicado, pero les vuelvo a contar, que tenemos un 82.4% de sobrevida en el hospital. Eso quiere decir que 8 de cada 10 niños que se atienden en el hito libran su batalla contra el cáncer. Eso es mucho orgullo, la verdad. Sí, muchísimo. Por eso me la paso presumiéndolo. Tú presúmelo, claro. Claro, porque además es el hospital, son los médicos, es la atención, la tecnología, pero también, además de los pacientes, pues los papás que se la rifan. O sea, entre todos hacen un gran equipo
para sacar adelante a los pequeñitos. Y ahí estamos viendo algunas imágenes. Platícanos, ¿esto es delito? ¿Esto es de dónde? Este es el video promocional del himno Teletón, sí, que fue con Alex Sintek y con 3 chicas que se sumaron, que la verdad está muy, muy padre. Es también la campaña que tenemos del Teletón Cambia Todo y que cambia de fecha. Pero ahí está nuestro hospital. Sí, exactamente. No, sí. ¿Cuántos hospitales hay? No sabemos, muchísimos, ¿verdad? De cáncer no nada más. Del cáncer. Pero son los CRITs, ¿no? Que tienen. Tenemos 26 centros Teletón, de los cuales 24 son los CRIT, que son Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, donde tenemos discapacidad y en ciertos casos el autismo. Tenemos el CAT, que es el Centro de Autismo Teletón, que está completamente dedicado a atender a niños con el espectro autista, y tenemos el HITO, que es el Hospital Infantil Teletón de Oncología, que justamente por estar en el centro de la República es el único, ya atiende a niños de toda la República. Son los y el lunes se inauguró el CRIT de Los Cabos, entonces ya tenemos 27 centros. 27 centros. 27 centros, sí. Que se han hecho gracias a la ayuda de todos. Sí, sí. Y por eso tocamos corazones en estas fechas, bueno, ahora 2 meses antes, para decir, súmense, porque gracias a todo, ojalá que no los necesitemos nunca, pero ahí están estos hospitales que están dando calidad de vida y que están dando vida a muchas familias. Sí, y otro de los lemas de Fundación Teletón es todos los días, no solamente el 11 de octubre, no solo se necesita la recaudación obviamente el 11 de octubre, pero es el evento donde también aprovechamos para agradecer y para que todo el mundo conozca. En el caso del hospital, ese día va a estar abierto para recorridos, para que puedan ir a conocer las instalaciones. ¡Wow! Sí, qué bonito. Entonces, la Casa Teletón también. Casa Teletón también, sí, todo lo pueden conocer, son recorridos pues guiados y todo muy padre, entonces también tienen esa oportunidad para que sepan que todo el esfuerzo que están haciendo, dónde se ve reflejado, y si tienen alguna duda, lo pueden ver ahí. ¿Se tiene que registrar la gente que va? No, solo llegan al evento, es entrada libre, entonces solamente van haciendo grupos de recorridos, en lo que pasa su grupo pueden ir a depositar su puerquito, pueden ir a comprar algún snack de los que vamos a estar vendiendo, o si llegan justamente a las 11 de la mañana, ven la carrera de botargas y luego se van al recorrido, entonces tenemos una organización muy padre con todo el equipo del hospital. ¿Estos recorridos a partir de qué edad pueden entrar? De 12 años para arriba. Años, sí, ya control de infecciones ya nos autorizó un poquito más el tema de los niños. Sí. Aún así se tiene que revisar porque control de infecciones pues justamente tiene todo este control muy bien hecho para el tema de proteger a los pequeños que van a entrar. A los de adentro y a los de afuera. Exactamente. Sí, eso nos interesa muchísimo, pero en sí es de 18 años para arriba. Y control es al entrar, O sea, sí, exactamente. Para el tema del evento Teletón sí sería al entrar. Para recorridos después del evento, bueno, en otras fechas, sí es en contacto con nosotros y ya organizamos todo y se les hace un cuestionario de control de infecciones. Para quien diga, yo no quiero ponerle al cochinito, yo quiero una cuenta o quiero permanentemente, a lo mejor cada mes, hacer depósitos, ¿qué tendrían que hacer? Tenemos un programa muy padre que se llama Padrinos Teletón, donde cada mes puedes estar donando aproximadamente 10 pesos para padrinar justamente un pequeño del hospital. El día del evento Teletón vamos a tener también un módulo completamente dedicado para poder explicarles todo eso, y la cuenta que siempre va a seguir vigente es la 9999. Entonces ahí también pueden seguir ya nos la donando. sabemos desde hace con bailecito y canto. Exactamente, ya. Por supuesto. Sí, afortunadamente tenemos muchas maneras de donar. Si van a Soriana y les piden el redondeo, es para Teletón. ¿Todo el mes? Todo el mes. Sí, la campaña de boteo más o menos desde julio hasta octubre, sí. Entonces hay muchas instituciones. En Farmacias del Ahorro también pueden hacer donaciones. Si compran los productos de los patrocinadores de Fundación Teletón, como el café cafeíno, como Lala, como helados Holanda, también ayudan a la fundación. Y ahorita para nuestros amigos de radio está apareciendo este aviso que nos acabas de compartir, justo que si ustedes adoptaron un puerquito, es hora de regresarlo, pero llenito, es decir, con dinero, señores. Y hay que depositarlo este 11 de octubre en el hospital, ahí en el HITO, que es justo el evento que nos estás platicando, y ahí es a donde hay que llegar con el cochinito lleno. Ahí vamos a estar lleno. No se lo vayan a quedar, no sean canijos. Se lo podemos regresar vacío. Ok, para que todo el año. Eso sí, vacío. Exactamente. Por supuesto. Bueno, pues ahí está este gran esfuerzo. ¿Cuántos años tiene el Teletón? El hospital Teletón tiene más de 25 años, ya casi 28 años de historia. 28 años de historia, parece que fue ayer que decía que de qué la apertura de cada CRIT siempre es una gran fiesta por todo lo que representa. Porque la verdad es poder atender
ese estado de la República, esa comunidad. Requisitos para entrar como paciente con ustedes. En el caso del hospital es cualquier sospecha de posible diagnóstico de cáncer, ya sea que el pediatra o el médico del pequeño o los papás tengan como alguna duda sobre estas 7 señales que justamente ya también habíamos platicado, pero que son como muy puntuales, fiebre, algún tema de un ganglio, cansancio, una bolita, cansancio, un exactamente, color, cualquier cosa que no sea normal en el pequeño. Sí. Se puede, van al hospital, se hace el diagnóstico para determinar si se tiene o no se tiene cáncer y se le pone el nombre y apellido a la enfermedad. No hay ningún requerimiento de si pueden ingresar o no, porque se hace el diagnóstico ahí. Que no hayan sido tratados, ¿verdad? Exactamente, la única cuestión es que no tengan un tratamiento previo, porque eso afecta el diagnóstico de certeza, entonces también puede generar una complicación en el tratamiento del pequeño. O sea, ese es requisito. Que ese no es el único requisito. haya sido tratado por ningún otro médico. Para entrar dentro del modelo de atención del hito, que son los pequeños que reciben justamente toda la atención en el hospital y que aparte viven en Casa Teletón, pero si ya están llevando un tratamiento de quimioterapia, lo pueden tomar en el hospital, o sea, que vengan con su requerimiento médico. Ajá. Como tenemos todo esto de la consulta externa, o sea, podemos atender a todas las personas. ¿Hasta qué edad atienden en el hospital? En el modelo de atención hasta 17 años, 11 meses. Desde que es recién pediátrico. nacidos De 0 a 17, sí. Que son los pacientes pediátricos. Los 18. Y bueno, pues hacen mucho por nosotros y la verdad es que creo que cada vez más gente se junta a este proyecto. No solamente se unen personas, sino que también se unen empresas. Y si hubieran otras empresas que quieren participar, pues también que se pongan en contacto con ustedes. Sí, se pueden contactar con nosotros a través de ¿Cómo los contactamos? Para el tema de donativos puede ser directamente en el hospital, en las redes sociales, también puede ser en mi contacto, que es mi correo es jimena.aler@teleton.org.mx. Cualquier duda que tengan, nos pueden mandar un mensajito si se quieren unir a la campaña de boteo ya del siguiente año. Entonces, con todo gusto los atendemos y los recibimos en el hospital. Perfecto. Muchísimas gracias. No, Jimena, gracias te a agradecemos muchísimo. Y bueno, nosotros continuamos con un tema interesante. Fíjense que mañana es el Día Mundial de la Salud Mental y hoy aquí en el programa Valeria Moreno, ella es psicóloga educativa y perinatal, justamente mitos y estigmas de la salud mental. Con esto continuamos. Valeria Moreno, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias. Día Mundial de la Salud Mental, el día de mañana. Mañana ya es este día tan importante que pues pareciera que es algo que ya se habla cada vez más, el tema de la salud mental, pero en realidad sí hay mucha desinformación sobre lo que realmente significa. Este tema de los mitos y estigmas sigue. Claro que al paso de los años... Cada vez menos. Cada vez menos, sí. O sea, afortunadamente ya no se escuchan tanto estos términos como el loquito, ¿no? Ni que estuviera loco para ir a buscar ayuda. Las ideas respecto al psiquiátrico y todas estas situaciones, pero hay mitos muy específicos que siguen, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, por nombrar alguno, el creer que salud mental es no estar triste. Creo que al día de hoy todavía estamos bastante peleados con el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque nos incomodan. Por más que nos ponen películas y que hemos hablado, o que nos traigan los pictogramas. Y nos traen los pictogramas de la alegría. Sí. Y justamente, bien lo mencionas, creo que hoy en día hay muchísimas películas que nos pueden apoyar. A mí me encanta la de Intensamente, ¿no? Sí. Porque creo que justo da cuenta de que las emociones son parte de nuestra existencia humana, ¿no? Claro que podemos entender emociones agradables o desagradables, porque no es que haya emociones negativas. Sí, ni buenas ni malas. Exacto, simplemente que algunas son placenteras y otras son displacenteras, pero estas emociones son información de lo que yo percibo de mi medio. Esa tristeza, ese miedo es resultado de una situación que yo viví, pero ¿qué pasa? Muchas veces, incluso desde la infancia, pues no permitimos esto, ¿no? No llores, no te enojes, y entonces vamos reprimiendo esa parte de que al final esa emoción tiene un motivo. Entonces, mientras nosotros podamos seguir comunicando la importancia de nombrar, o sea, para empezar, identificar nuestras emociones, ese va a ser parteaguas de poder trabajar. Uno no puede trabajar o elaborar algo que ni siquiera sé que tengo, ni siquiera sé que siento. Si no se conoce, no hay manera de abordarlo. Justo. Pero además, muchas de las emociones que puedo sentir le pueden molestar al vecino. Llámese vecino, la familia, los amigos, compañeros de trabajo, qué sé yo. Si yo estoy enojada,
lo puedo aceptar yo, pero a lo mejor los demás no. O sea, no tienes por qué enojarte. Pues sí, estoy enojada, ¿no? Claro. O no tienes por qué estar triste, o no tienes por qué llorar. No solo es la familia, entonces tienes muchas veces que luchar contigo mismo, con la emoción que estás sintiendo y con darle gusto a los demás porque no les gusta verte enojada, ¿no? Claro, hay una frase que siempre me gusta decir que es: nos incomoda la incomodidad del otro. Exactamente. Entonces, como yo no sé cómo entender tus emociones, prefiero evadirlas, evitarlas y muchísimos mecanismos de defensa, ¿no? Hay un término que viene desde los años 90 por Anthony Horn, que él es psicólogo, investigador y pionero en términos de los primeros auxilios psicológicos, y él habla de la alfabetización en salud mental. O sea, desde los años 90 ya se viene hablando de, oigan, hay que hablar más sobre las emociones, cómo identificar señales de alarma, porque también si yo no me reconozco cómo soy cuando estoy triste, cuando estoy enojada, ¿cómo voy a saber identificar cuando esa emoción ya se está convirtiendo en otra situación que tengo que atender? Exactamente. Entonces, de ahí la importancia en poder normalizar más el que hablemos sobre las emociones, pero claro, como decíamos, pues esto es algo que puede generar incomodidad porque es abrirnos a lo que pensamos que es, pues eso, nuestra vulnerabilidad. Exactamente, y que bueno, hemos visto y desafortunadamente por las propias noticias, el hecho de que sí está muy abierto, ya se está diciendo mucho, pero falta mucho por hacer aún, puesto que han seguido habiendo suicidios, han seguido habiendo personas que llegan a tener adicciones con la intención de fugarse ante lo que están necesitando trabajar, sentir, platicar, desahogar, y de alguna manera todavía hay mucho por hacer. Sí, justo. El día de mañana, que es justo esta fecha importante, ¿qué tendríamos que hacer como ciudadanos? ¿Qué habría que hacer? Pues primero creo que es justo el poder normalizar el que empecemos a hablar sobre nuestras emociones, ¿no? Como desde nuestros aunque me hijos. Critiquen, aunque me digan lo que decía Amen, ¿no? Aunque se enoje el de enfrente. Exacto, porque por poner un ejemplo tal vez muy básico que puede pasar en la casa, ¿no? Con nuestros hijos, de que me quitaron mi juguete y lloré, y entonces en nuestra sociedad adultocéntrica entendemos como, ay, eso no es para tanto. En mi mente de adulto estoy entendiendo que esa situación que para el niño o la niña fue, me quitaron algo que yo quería, no es para tanto, entonces quito eso, ¿no? Entonces, en realidad, hablar con nuestros hijos sobre lo que sintieron, sobre lo que pasó, que los niños desde pequeños puedan poner en palabras su sentir. En realidad eso es lo que se trabaja en terapia. Básicamente, tus pensamientos, ponerlos en palabras. Entonces, en un trabajo así, vamos logrando identificar cómo soy, cómo me siento, qué puedo hacer con esto. Entonces, si desde muy temprana edad logramos normalizar esa parte, pues va a ser muy importante. Evitar estas palabras o estas frases como anímate, no te preocupes, otras están peor, ¿no? En mi caso, como psicóloga perinatal, pues esto llega a pasar mucho en el posparto, ¿no? Como que lo que para una mujer está haciendo un balde de agua helada, yo que ya pasé por ahí o que tuve 5 hijos o no que etcétera, minimizo esa situación, ¿no? Entonces otras están peor que tú, están solas y mírame a mí, yo estoy aquí. Entonces tal vez es con una intención de querer sacar a esa persona adelante, claro, o sea, no es con una intención de quiero que te sientas peor de lo que ya te sientes. Pero es que hay frases que deberían de estar prohibidas, porque lo que hacen es hacerte sentir peor de lo que ya te sientes. Exacto. O aquello que, no, a mí me fue mucho peor, o problemas los míos, cuando ves a un niño que está llorando por su juguete que se le rompió, no, ay, mijito, eso no tiene importancia. Los míos, sí, cuando crezcas vas a entender, espérate, y tu mamá, cuando te acuerdes cómo era estar niña, vas a entender lo que estoy sintiendo. Justo, entonces si somos más conscientes de lo que esas frases, como dices que deberían de ser hasta prohibidas, esas frases pueden marcar muchísimo en una mujer en una etapa vulnerable como puede ser el embarazo o el posparto, o en niños o en adolescentes. O sea, probablemente a veces no somos tan conscientes de que esa frase que le dijiste se va a quedar ahí, ¿no? Entonces poder nosotros también, dentro de esta identificación emocional y esta regulación, me va a permitir hacer una pausa. Si yo en este momento no estoy logrando entender cómo te sientes, voy a darme una pausa yo para que cuando regrese a ti probablemente tenga una escucha activa, pueda trabajar esa empatía. Entonces creo que si trabajáramos como sociedad el realmente escuchar lo que la otra persona está diciendo y no mi expectativa o mi imposición, porque esto tiene que ver mucho también con la expectativa, ¿no? Porque el mundo feliz de Huxley, ¿no? Como el libro, o sea, queremos el mundo donde todo esté bien, donde todo esté feliz. Bonito. Exacto, entonces eso que pasa
como decías, sale en otras situaciones como adicciones, como otro tipo de conductas que ya después ya estamos viendo en noticias y en situaciones bastante delicadas, pero ¿qué hubo atrás de esa niña adolescente? ¿Qué hubo atrás de ese embarazo? ¿Qué hubo atrás de esa familia? Entonces, eso es entender que somos seres biopsicosociales, ¿no? Y justo esas frases pues van fomentando este estigma, y eso, el estigma en salud mental, lo hace todavía más delicado y más difícil de identificar y de tratar. Pero además, mi mundo feliz puede ser totalmente diferente al mundo feliz de Ara. Justo. ¿No? Cada quien nos hacen felices ciertas cosas o nos molestan ciertas cosas también. Entonces, no podemos generalizar y todos deben estar contentos y todos deben de bailar a la hora de la fiesta. A lo mejor alguien no. Conocernos, conocer a los de enfrente, y creo que son temas de mucho respeto, ¿vale? Para decir, si tú ahorita te estás sintiendo así, yo respeto tu momento. No trato de, a veces por querer a la persona tratas de animarlo, y de la famosísima de échale ganas, que está terrible, por favor. No digan esa frase cuando el otro está desgarrándose de dolor, ¿no? Sí, no, es que échale ganas, mamacita. Dices, no, esto no puede ser. Y que ese es otro mito justo en temas de salud mental, el creer que es una falta de voluntad. Claro, no es un tema de que no quiere la persona salir adelante, no está pudiendo. Claro. Si fuera tema de voluntad, no existirían psicólogos, psiquiatras, porque todo sería como, ay, hoy me levanté y como que hoy me dieron ganas, así como el desayuno, hoy me dieron ganas. Tenemos preguntas en este tema que estamos tocando de mitos y estigmas de la salud mental. Andrea Miranda nos platica que desde hace muchos años en las escuelas hay materias de salud mental, pero también hay mucho desinterés por parte de los chavos. ¿Qué cambios se tendrían que hacer, te pregunta, para que este tema sea de interés de los jóvenes? Creo que tiene que ver mucho en cómo estamos comunicando el tema. Según la población o según la edad, pues la forma en la que lo manejamos es muy distinto, ¿no? Cuando trabajas temas de salud mental con niños, pues es más lúdico, es más en el tema del juego. De dibujitos, etcétera. Sí. En el tema de adolescentes, pues también es una etapa pues importante de cambios cognitivos, conductuales, donde también yo estoy identificando quién soy, qué es lo que me gusta, qué no, y a veces eso también significa cierto estar más ensimismado, ¿no? Entonces la forma en la que hay que hablar esto es más conversacional, es más casual, no como la plática tan, vamos a sentarnos a tener esa plática, ¿no? Mucha rigidez, y no hacerlo como algo más común, inclusive saber ¿tú qué opinas de este tema? Porque hoy en día los adolescentes, y más con las redes sociales, están perfectamente conscientes de cuánta cosa pasa en el mundo. Están súper informados, pero hay veces que mal informados. Y eso que mencionas creo que es importante también, porque como papás estamos tomando la responsabilidad de conocer qué están pensando y cómo están pensando respecto a, en este caso en particular, de las emociones, ¿no? El cómo poder abordarlos. Y sumaría, no sé si tú estés de acuerdo, Vale, el que si en los chavos, como menciona la persona que nos marcó, no está viendo este interés, podría ser que desde casa no exista ese interés. Esa conversación. El que papá, mamá no estén trabajando en ellos mismos, en sus emociones, en su forma de estar en esta gestión emocional. Y para los hijos, pues es de lo más normal. Pues si mi mamá y mi papá les vale gorro, pues a mí también. Sí, enseñar mucho esto desde casa, el que yo también permito hablar sobre eso, el que también yo como mamá o como papá reconozco que me equivoco. Eso es parte muy importante de un trabajo emocional, porque es algo que antes no se utilizaba. Antes las mamás y papás no se equivocaban, ¿no? Era como super que si mamá te hablaron, y super papá. si te gritaban o si hablaban mal, era como, bueno, no estuvo bien, pero ya se le pasará, ¿no? Entonces, el saber que, no, yo también te muestro que, oye, discúlpame por cómo te hablé, me molesté. ¿Cómo crees que podríamos manejar esta situación? Hablarlo, ¿no? Y eso es algo que no es de un día para otro, obviamente, pero es algo que hay que empezar a trabajar para que, si estamos buscando adolescentes y futuros adultos que sepan decir lo que sintieron y sobre todo sepan reconocer sus errores, sepan reconocer las consecuencias de lo que vivieron, porque creo que hoy en día el gran tema que se está viendo con muchos rollos importantes en adolescentes es que no hay una conciencia de la consecuencia de lo que yo hice. ¿No? Entonces, ¿cómo
si tampoco en casa hablo sobre lo que pasó, qué pudo haber sido diferente, que mis papás no reconocen ese error en ellos. Entonces, claro que esto también sí es importante ver en la escuela, porque la escuela al final también se basa mucho en toda la legislación, y la Ley General de Salud nos habla sobre la importancia de la salud mental como derecho, y no solamente de tratar problemas de salud mental, sino prevenirla, que creo que ese es un tema importante. Ahora, puede ser que sea una cuestión en algunos casos de los papás, pero tampoco podemos como responsabilizar a los papás de todo. Yo creo que hay una generación en donde tendrían las autoridades, los maestros, los pedagogos, de saber cómo llegarles a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una tarea multidisciplinaria, no es nada más de una parte. Y bueno, pues ahí está el tema, sabemos identificar nuestras emociones, qué hacemos con las emociones del otro. Mañana es este día en donde, pues ojalá que nos sirva para poder hablar cada vez más de esto. ¿En dónde te encontramos, Valeria? Sí, me encuentran en mis redes sociales como Nacer en Tribu, en mi página oficial nacerentribu.mx y WhatsApp 442-143-2045. Perfecto, muchísimas gracias. Y Rosa de Dos Aromas, esta obra maravillosa que Pati Corral nos viene a platicar de ella. Adelante. Emilio Carballido no se midió con esta obra, Rosa de Dos Aromas. Yo me acuerdo que la vi hace mucho tiempo, muchos años. Y ahora está Pati Corral aquí con nosotros, actriz, cantante, ya bailarina también, mi querida Pati. ¿Cómo estás? Pues no todo un artista. En eso andas. ¿Cómo estás? Ahora ahí te he visto. ¿Cómo estás, Pati? Un gustazo tenerte aquí. Súper gusto para mí, de verdad, verte. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pati Corral. De verdad, gracias a las dos. Pues es un placer venir a tu programa, de verdad, un gran honor. Gracias. Muchas gracias. El honor es nuestro. Platícanos de qué se trata Rosa de Dos Aromas. Rosa de Dos Aromas de Emilio Carballido. Fíjense que esta es una obra que está cumpliendo ya 40 años este año, y además Emilio Carballido cumple 100 años de haber nacido prácticamente. Entonces es por eso que quisimos ponerle esta obra como una única función. Es una obra que rescata mucho a la mujer. Emilio Carballido rescata a la mujer a través de una historia de dos mujeres que se conocen, pues, de alguna manera extraña. Situaciones extrañas. Que no vamos a decir por qué. Son situaciones extrañas, pero son mujeres que tienen una clase social muy diferente, una educación muy diferente, y llega un momento en el que pues se dan cuenta que pues nada es tan diferente, sino que hay muchas cosas que las empiezan a unir, ¿no? Y llegan a tener pues una gran amistad, sin que la gente, el público al principio dice no tiene nada que ver una con la otra, o sea, ¿qué van a ser amigas? ¿Qué van a entenderse? ¿De qué van a hablar estas dos? ¿De qué van a hablar? Y son situaciones de mujeres muy interesantes que hay que ir a verla, porque es una comedia, una comedia dramática. Exactamente. Sí, pasas por todas las emociones. Sí. No sé si existe el género, pero sí es un poco drama y acabas riéndote. Sí, la verdad es que sí, o sea, sí se van a reír muchísimo, porque es de risa loca, la verdad. Sí van a llorar también, sí se van a identificar mucho con los personajes, porque cada uno de los personajes, bueno, es algo que tiene Emilio Carballido y los grandes dramaturgos, que trazan perfectamente bien la psicología del personaje, y ellas, de verdad, cada una de ellas tienen mucho que darle al público, y tú como público te vas a sentir muy identificado, ¿no? Incluso, a lo mejor no porque te hayan pasado esas cosas, pero seguro a alguna vecina, a tu hermana, a tu madre, le pasó lo que les pasa a ellas, y que platican y que viven situaciones muy chistosas, muy difíciles, y que finalmente las resuelven como una gran mujer. Entonces ahí es en donde Emilio Carballido reivindica a las mujeres a través de esta obra, ¿no? ¿Con quién estás en el escenario, Pati? Estamos con la grandiosa Ivonne Ruiz, doctora en teatro. Sí. Ella es gestora cultural de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, pues es un súper placer. A mí la verdad me dio un súper honor, es un honor y un placer trabajar con Ivonne. Ella tiene muchísimos años haciendo La Loca de Miramar, un unitario. Y bueno, pues la verdad es un placer trabajar con una actriz tan grandiosa como ella. Estamos bajo la producción y dirección de José Banda. Con él hicimos el año pasado Sala de Urgencias, que también fue del gusto del público. Y bueno, pues esta es una única función, no se la pierdan. ¿Cuándo y en dónde? Sí, ¿cuándo, dinos? Sí, claro que sí. Es el sábado 18 de octubre en el Museo Regional. El Museo Regional está ahí en Corregidora, junto a la iglesia de San Francisco, al Templo de San Francisco.
recepción, 8:30 función. No se la pierdan, de verdad. Los boletos pueden comprarlos directamente allá en la taquilla. Y si no, pueden llamar al 662-446-2914. 662-446-2914. Búsquenos también en las redes sociales, Pati Corral Campuzano, en Instagram, en Facebook, ahí los podemos informar también, pero de verdad no se la pierdan, va a estar buenísima. Quienes no han visto, escuchado de esta obra, ¿para quién va dirigida? ¿Quiénes podemos ir a verla? Va dirigida para pues todas las mujeres de todas las edades, adolescentes y adultos, y también para todos los hombres. De verdad, creo que va dirigida para todo el público. Okay. Sí es recomendable, pues, de adolescentes y adultos. Entonces... La van a disfrutar muchísimo. Sí, la van a disfrutar muchísimo, de verdad que sí. A lo mejor pueden ir uno que otro niño por ahí, nada más que sí hay que prevenirlos porque vamos a decir una que otra palabreja. Que seguramente la escuchan en su casa también. Pero claro, seguramente. Saben. Sí, pero sí, bajo advertencia no hay engaño, porque hay gente es que me hubieran dicho que no. No. Esto Adultos. es de la vida real. O sea, Emilio Carballido es así, o sea, así son las cosas en la vida, ¿para qué nos andamos con tapujos, no? ¿Cuánto tiempo dura la obra, Prox? Aproximadamente 1 hora y media, más o menos. Entonces, de 8:30 a 9:45 se van muy felices de la vida y después se van a cenar por ahí. Qué rico. Sí. Que en el centro es una delicia y hay 1000 lugares donde cenar delicioso. Así es, y el Museo Regional es un lugar maravilloso, la verdad, nuestro agradecimiento a todas las personas que están en este tema del Museo Regional. Es un lugar muy bonito, es un lugar icónico de la ciudad de Querétaro, entonces, pues no se la pueden perder. La verdad es que sí, es de las obras que te dejan un grato sabor y que además recuerdas con el paso del tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella obra? O sea, queda como en la mente y pues nada alejado de la realidad, Pati. La verdad es que dices, bueno, al primo de un amigo, pero pues, sí, claro. Es el primo de un amigo. No, y aparte nosotros esa obra se hizo en los años 80 y estamos nosotros haciéndolo también respetando el tiempo y te das cuenta que no ha cambiado. ¿Cuántos años han pasado ya? De los 80 para acá y no hemos cambiado nada, Sigue habiendo el mismo machismo, el mismo, los mismos las mujeres abusos, en la luna. Las mujeres en la luna, los hombres abusando, mujeres también que se dejan, etcétera, etcétera. Entonces, pues como les decía, Emilio Carballido tiene esa gran virtud, ¿no? De trazar estos personajes de una manera increíble psicológicamente hablando, y pues es una obra, la verdad, que pues está muy, muy actualizada. Ahorita me estoy acordando mucho del musical de Mentiras, que yo estoy casi segura que el musical Mentiras salió de esta obra de Rosa de Dos Aromas. Tiene mucho de este contexto, ¿no? De las mujeres que que les engañan, que las engañan los hombres y que también se dejan engañar. También es un autoengaño, ¿no? Exacto. Yo recuerdo el libro aquel de Las mujeres de Adriano, se llamaba este libro, que el hombre se casa con 5, casado. ¿Cómo le hizo? No sé, en aquellos tiempos. Y las 5 sabían. Pero, pues, un poquito Rosa de Dos Aromas, pero acá con 5 aromas. Y el asunto es que dices, ha existido. O sea, si se va a casar, fíjese con quién. Y ya ahorita ya ves que cuando te vas a casar te dicen y te piden y aseguran que no esté casado, pero vaya usted a saber. Entonces es un poco este tema, ¿no? De infidelidad, de machismo, de mujeres que no quieren ver realidades. Exactamente. Sí, yo creo que es mucho lo que tú dices, es muy cierto, lo que definitivamente tienes en tu cara, situaciones o que dices que es raro, ¿no? Que está pasando esto, que lo veo extraño, esto como que no es normal, como que falta mucho, como que ahí sí ya se va 2 semanas. Tiene mucho trabajo, viaja mucho. Ajá, exacto, llega súper cansado, entonces pues como que es un poquito extraño, ¿no? Y como tú dices, no queremos ver, hay muchas cosas que uno no quiere ver. Entonces también es esa confrontación, ¿no? Esa confrontación, ese momento de decidir, oye, a ver, o sea, sí quiero ver, esto no me gustó y esto no lo voy a permitir, ¿no? Y pasa en pareja muy seguido, pero también pasa como padres de familia, ¿no? Que todo el mundo se entera que tu hijo está metido en líos o consume alguna sustancia y, ay, no, mi hijo, no, ¿cómo crees? Jamás. Negación. ¿No? O la niña está como panzoncita, no, es que tiene gases, no, está embarazada. O sea, no queremos ver lo que ahí está, porque es real. Da miedo enfrentarse. Te da miedo enfrentar las cosas. Te da miedo enfrentar las cosas y en esta obra, pues creo que una de las conclusiones, que no les voy a decir obviamente cuál es, sí es interesante, porque ellas en algún momento dicen, híjole, pues es que así es, o sea, nunca no se puede decidir, o sea, la vida me ha arrastrado y yo empecé haciendo lo que estoy haciendo porque mi mamá me dijo, ¿no? O porque mi papá me dijo. Claro. Y pues yo jamás en la vida me pasó por la mente que yo podía decidir, ¿no?
Entonces, y mucho menos cuestionarte lo que viene de toda una vida detrás de ti, ¿no? Los legados famosos con la familia, evitar el tener estos cuestionamientos porque de inicio eres la mala hija. ¿Cómo se te ocurre pensar diferente? exactamente, sí, que si lo haces diferente, piensas diferente, entonces te vas a enfrentar a un problema familiar tremendo, ¿no? Social, y enfrentarte a esto es muy, muy difícil, y la conclusión es interesante en ese sentido, ¿eh? Por eso creo que es bonito que lo vean, porque la puedes ver una y otra vez. Esperemos que el próximo año tengamos más funciones. Ojalá que sí, claro. Pero bueno, por el momento esta, y la pueden Única ver una y otra función, vez. Única sábado función. 18. Sábado 18 de octubre, Museo Regional, 8 recepción, 8:30 función. Perfecto, ahí Qué estaremos. linda, Pati. Muchísimas gracias, Pati Corral. Al Te contrario, agradecemos muchísimas gracias a mucho. ustedes. Estamos de vuelta. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en radio, en televisión y vía streaming. A nosotros nos encuentran también en redes sociales. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia, y una servidora como Ara Rangel Oficial. Que tengan excelente viernes chiquito, jueves grandote, un día maravilloso. Mi querida Ame, disfrútala. Muchísimas gracias. A sacar el paraguas. Si no tiene que salir, pues no salga, quédese en casita. Yo les deseo que pasen un jueves maravilloso. Agradezco como siempre a todos mis compañeros que hacen este gran equipo para llevar este programa hasta ustedes, televisión, radio y redes sociales. Muchísimas gracias. Mañana todavía es viernes, 8:30 de la mañana. Aquí es la cita para seguir platicando muy en confianza. Lindo jueves. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.